Para sanar, es necesario reconocer qué nos ha hecho daño en nuestra vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie Del abuso a la sanación con el padre Ricardo Campos. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. Cuando repetimos conductas inadecuadas. No sé si te ha tocado escuchar esta frase o tú mismo o tú misma la has dicho. Es que no puedo entender cómo es que estoy haciendo lo mismo que mi mamá hizo conmigo. O es que no alcanzo a comprender que si mi papá me hizo esto, ¿yo por qué lo estoy haciendo? Esto es cuando repetimos conductas inadecuadas y es lo que vamos a revisar en este siguiente capítulo. Te invito a que me acompañes a comprender por qué terminamos a veces repitiendo conductas que no nos gustaron o que nos hicieron daño en la niñez y que es a consecuencia del abuso. Hola, ¿qué tal? Soy el padre Ricardo Campos de la Diócesis de Mexicali y qué alegría que me sigas acompañando en esta serie del abuso a la sanación con este tema que es también muy importante en el aprendizaje. Cuando repetimos conductas inadecuadas en esta serie original de Guadalupe Radio. Compulsión a la repetición. ¿Qué significa la palabra compulsión? Es impulsarnos a hacer cosas cuando no podemos detenerlos. Es que esto no lo puedo dejar de hacer, no puedo dejar de comer esto, o no sé por qué repito esta situación. Eso es compulsión, es la pulsión, el hacerlo una y otra vez y que no tengamos ciertamente un aprendizaje y continuamos repitiendo situaciones. Este es el impulso a repetir, es el movimiento interno a repetir. Por eso se llama compulsión a la repetición. Y puedo decirte que este tema, en estos 2 capítulos que vamos a estarlo tratando, nos va a dar la pauta para ¿qué? Para evitar de hoy en adelante los abusos que puedas tú recibir y los abusos que tú puedas cometer. Hemos visto a través de toda la serie todos los tipos de abuso que podemos sufrir o que podemos cometer. Abuso físico, abuso por negligencia, abuso psicológico y lo que hemos estado hablando también del abuso sexual. Por eso pongamos mucha atención y si lo necesitas ver una y otra vez este video, excelente con este tema tan importante. Y pues claro, con todos los demás también, ahí estará la serie para que la estemos viendo una y otra vez. El capítulo que más necesites, puedes poner uno, puedes poner el otro para aprender, porque es de gran bendición y espero que así siga siendo, ¿verdad? Bien, vamos ahora a la definición. La compulsión es la repetición de esto, repetir las mismas conductas en ciertas circunstancias, aun cuando en ocasiones anteriores dichos comportamientos produjeron resultados inadecuados o indeseables. Vamos a repetir otra vez la definición. Es, ahora sí, la misma palabra, interesante, ¿no? Compulsión a la repetición es repetir las mismas conductas en ciertas circunstancias, aun cuando en ocasiones anteriores dichos comportamientos produjeron resultados indeseables o inadecuados. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que desgraciadamente, como lo dije anteriormente, hay cosas que de repente nos vemos haciendo, los volvemos a repetir y dices, ay, ¿por qué lo volví a hacer? No lo puedo creer, si yo ya había visto esa situación, si ya me había pasado lo mismo, ¿por qué lo repito? ¿Por qué le estoy gritando a mi niño cuando a mí no me gustaba que me gritara mi mamá o mi papá? ¿O por qué de repente me quiero ir a pegarle si yo sabía que los golpes a mí me hicieron mucho daño? ¿O por qué estoy teniendo esta conducta de indiferencia y lo sigo haciendo? Y entonces ir aprendiendo que a consecuencia de muchos de los abusos podemos llegar a repetir. Aunque anteriormente ya lo habías quizá visto y te diste cuenta de que el resultado fue desagradable, te diste cuenta que te causó miedo, confrontación, división, pleitos, y entonces habrá que entender por qué lo estamos repitiendo. Habrá que saber cómo lo vamos a evitar. Y esto es la compulsión a la repetición, ¿no? A generar acciones o conductas que de suyo ya las habíamos hecho antes y que nos han hecho daño,
que hemos tenido resultados indeseables, que nos hemos sentido fatales, que nos hemos sentido culpables, que nos hemos sentido inquietos. Y precisamente necesitamos identificar, conocer y saber por qué tendemos a eso, de dónde viene. El elemento básico en esta definición es repetir conductas, ¿no? Bueno, esta es la definición. Voy a clarificar una vez más que es repetir estas conductas y precisamente estos comportamientos que van a producir pues, un resultado que no nos gusta. Esto es compulsión a la repetición. Y precisamente vamos ahora a ver este gráfico. Voy a ir viendo estos circulitos, estos cuadritos que te estoy presentando, y en el centro vamos a tener compulsión a la repetición. Y si se fijan, hay una división, ¿sí? De un lado de tu pantalla y el otro lado, donde dice pasado y presente. La compulsión a la repetición la tenemos que entender en estos dos aspectos, en estas dos líneas, en estos dos polos, podríamos llamarlo así, el pasado y el presente. Si ustedes lo recuerdan, hemos estado revisando a través de todo el taller y de toda la serie que hay muchas cosas que vienen de atrás, que hemos vivido, que hemos experimentado. Y ciertamente para entender la compulsión a la repetición vamos a hablar de lo que es en el pasado. Y aquí vamos a ver algo importante, algo que llamamos programaciones y recuerdos. En el abuso psicológico les hablé mucho de que al vivir los abusos psicológicos nos vamos programando, no sirvo, no soy suficiente, no cumplo, no valgo. Las programaciones son las cosas que se quedan grabadas, como cuando programas tu celular, cuando programas una computadora, y las programaciones están hechas a base de recuerdos. Y entonces algo que viene como de repente y aparece, ¿no? Del pasado, esa programación y ese recuerdo o ese sentimiento adormecido que no está muy despierto y como que lo teníamos guardado, y entonces resulta que ahora gritas y brincas y haces un aspaviento y tienes una reacción. ¿Ves? En ese círculo rosado, cuando vemos que aparece del pasado esa programación que teníamos y vamos a reaccionar. Y entonces algo bien interesante, el 80% de esa reacción es de la niñez y fíjate bien, el 20% es de la parte adulta. Te voy a dar un ejemplo bien simple. Estás en la mesa con tus niños, están desayunando y de repente uno de tus hijos tira la leche o tira el jugo y reaccionas, pero con una agresividad descomunal, haces un aspaviento, gritas, avientas tú también cosas y el niño dice, pues si nomás tiré el jugo, si nomás tiré la leche. Pero en tus programaciones y recuerdos del 80% de la niñez, te recuerdas que a ti también te gritaron, hacía un escándalo tu mamá o tu papá o la abuelita, y ese 80% que vienes arrastrando de programaciones y recuerdos y sentimientos que estaban ahí adormecidos, se despiertan cuando viene un hecho, un acontecimiento que te lo recuerda, que te trae esa programación. Fíjense qué importante es entender entonces que es el 80% de la niñez, el 20% de la vida adulta. Otro ejemplo, de repente estás hablando con tu esposa o con un amigo y dice una palabra o hace un ademán o el tono de la voz porque te recordó a tu papá o te recordó a tu mamá, o esa frase la llevas ahí muy grabada, y entonces cuando te la dicen o te lo expresan, wow, reaccionas con un enojo, con un coraje, te quieres ir encima a la persona y la persona te dice, espérate, si nomás te dije esto, si nomás te quise corregir, pero no es para tanto, y tú reaccionas de una manera muy impulsiva. Esto tiene que ver con lo que tenemos el 80% de la niñez y 20% de la vida adulta. Vamos a ir viendo que hay unas consecuencias, y esas consecuencias de esa reacción con el 80% del pasado, por supuesto, de la niñez, y el 25% de hoy como adulto, se va a manifestar precisamente con unas consecuencias que le llamamos ganancias secundarias. Y las ganancias secundarias tienen que ver con lo que dice ahí, falso placer, no tomas la responsabilidad, falsa estabilidad y falta de control. Es decir, ciertamente estas son como las consecuencias de esa reacción. Cuando reaccionamos por esas programaciones del pasado, por eso que vivimos, por eso que hemos guardado ese sentimiento adormecido, va a haber unas consecuencias que son las ganancias secundarias. Es decir, lo que yo pretendo como obtener, lo que obtienes es como una ganancia, y que precisamente es esto, ¿no? Un falso placer porque tomaste el control, porque quisiste gritar, porque quisiste corregir. Pero esto causa un daño, ciertamente. Entonces, repites esa actitud, esa situación,
que en el pasado ya lo habías hecho y que te trajo consecuencias como no tomar la responsabilidad. Es que yo no te quería gritar, es que yo no te quería hacer daño, es que no sé qué me pasó, lo que pasa es que no sé por qué reaccioné de esta manera, lo que pasa es que no sé qué sucede y de repente queremos una estabilidad que no la va a dar esa reacción. Por eso tenemos que comprender cómo es que estamos reaccionando y obteniendo algo que es inadecuado, algo que no nos está ayudando. Y precisamente esto es lo que nos va a llevar a reafirmar emociones y sentimientos que nos hacen daño, como la ansiedad, la inseguridad, el miedo o la desesperación. Estas consecuencias de esa reacción del pasado ante repetir esas conductas nos trae como consecuencia sentir ansiedad, inseguridad, miedo, desesperación, porque otra vez lo cometí, me pongo mal de lo que actué, de esa conducta repetida que afectó a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu maestro o a tu paciente. Y esto viene precisamente del pasado, la compulsión a la repetición. Cuando entonces estas consecuencias de la acción que tomamos, que la hemos repetido como algo compulsivo, ¿sí? La ansiedad, la inseguridad, el miedo, esos sentimientos que se empiezan a despertar, fíjate bien, te van a llevar a hacer un cambio de primer orden, a una reflexión momentánea. ¿Por qué lo hice? Cuando caes en todas estas circunstancias, cuando reaccionas por una programación, porque ese sentimiento se despierta, porque hay una ganancia secundaria de una falsa responsabilidad, de una falsa estabilidad, porque no asumo mi responsabilidad, porque quiero tener un falso control por lo que había vivido en la parte anterior de mi pasado, por todos los abusos que vengo arrastrando. Entonces esos sentimientos cuando se despiertan, fíjate a dónde te van a llevar. El sentirte culpable, ansioso, desesperado, a pensar, necesito hacer un cambio, necesito hacer algo. Esto se llama cambio de primer orden. Es como cuando en la parábola de hijo pródigo, el muchacho, dice la escritura, que entró en sí y pensó, estoy mal. ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen que comer y yo aquí me muero de hambre? He pecado contra el cielo y contra ti, dice la escritura. Y entonces esa reflexión momentánea lo tiene que llevar a algo importante. Y es lo que vamos a ver ahora, que es en el presente. Y en el presente, en lo que ahora estás viviendo, porque esa reacción fue del pasado, lo que hiciste, la actitud negativa, esa compulsión a repetir esa conducta una y otra vez en diferentes ámbitos de tu trabajo, en la casa, y que la gente te lo hace ver, que la gente te lo hace sentir, que estás mal, que estás reaccionando de una manera inadecuada, como lo vimos en el título, ¿no? Cuando repetimos conductas inadecuadas. Y entonces, ahora en el presente necesitas llegar a cambios de segundo orden, y la única manera de llegar a cambios de segundo orden será con un proceso de aprendizaje. Necesitas aprender qué sucedió, por qué pasó. Y una vez que tienes este aprendizaje, vuelvo a repetir esto de la parábola del hijo pródigo, me encanta, ¿no? Nos va a ayudar mucho, ¿no? El muchacho aprendió que se equivocó, que malgastó su dinero, aprendió que no debía no haber hecho esto y ahora toma conciencia de que no lo debe de hacer. El proceso de aprendizaje es cuando tú tomas conciencia y empiezas a hacer algo diferente. Y por eso piensas en las consecuencias. Ahora en el presente, una vez que ya aprendiste, que ya hiciste una reflexión momentánea, dices, la próxima vez voy a tener cuidado cuando me digan, cuando vea, cuando actúe, de no reaccionar de esa manera, porque ahora los sentimientos ya están más a flor de piel y entonces piensas en las consecuencias de lo que vas a hacer, de lo que vas a actuar. ¿Y qué va a pasar? Va a modificar tu conducta, se modifica tu actitud. Ya no vas a gritar, ya no vas a reaccionar porque el niño tumbó la leche, porque tu jefe te dijo algo que no te gustó, porque esa persona tiene la misma voz de tu papá que cometió ese abuso o esa forma en la que la persona te quiere saludar. Y modificas tu conducta por el proceso de aprendizaje hoy en el presente. Y entonces vas evitando la compulsión a la repetición, vas aprendiendo y vas teniendo cambios positivos y las personas lo van a notar, porque entonces una vez que ya lo identificaste, que sabes que es una programación, que hay consecuencias en esa reacción, que es no aceptas tu responsabilidad, que es un falso control y que eso te genera inseguridad y miedo, entonces ahora modificas tu conducta, has tenido un proceso de aprendizaje, lo identificas y dices, no, ya no quiero actuar así, ahora sé por qué pasa, ahora sé por qué sucede. Cuando haces esa reflexión momentánea del pasado,
¿sí? Cambio de primer orden, el que vayas teniendo este proceso de aprendizaje, de pensar en las consecuencias, de modificar tu conducta, te va a llevar a un cambio positivo. Y entonces, ¿eso qué va a pasar? Al manejo adecuado de tus sentimientos. Vas a manejar la ansiedad, la inseguridad y el miedo, y lo vas a experimentar como paz, serenidad, control de ti mismo, control personal y libertad. ¿Ves? Este proceso de aprendizaje para no volver a la compulsión, a la repetición, para no repetir patrones aprendidos por las consecuencias del abuso que viviste, físico, psicológico, por negligencia o sexual. Cuando tienes toda esta información, por eso les decía que es importante que vuelvan a ver los capítulos desde el principio, uno a uno. Si quieres volver a ver la serie una y otra vez, va a ser muy sanador para que entonces este tema de la compulsión a la repetición te siga ayudando a comprender qué es lo que jalas del pasado, qué es lo que vienes jaloneando de atrás como cuando eras niño, que eras adolescente, y que ahora te afecta por las reacciones que tenías inadecuadas. Y cuando lo identificas, cuando lo manejas, cuando los sentimientos los acomodas, es un proceso, como lo mostramos en la gráfica, de aprendizaje. Y luego subimos a pensar en las consecuencias y entonces dices, no, tengo que cambiar mi forma de actuar, tengo que cambiar mi forma de hacer las cosas, ya no puedo reaccionar de esta manera. Es un cambio muy positivo. Y entonces empiezas a manejar tus emociones y tus sentimientos y que ellas no te manejen a ti. Y vas a obtener la paz, la serenidad y el control de tu persona y esa libertad que tanto necesitas. Y esto es lo que llamamos en ese cuadrito verde que estás viendo ahí, cambios de segundo orden que van a ser duraderos, es decir, van a permanecer. ¿Para qué? Para que ya no repitas conductas inadecuadas, obteniendo resultados indeseables. Querido hermano, querida hermana, la compulsión a la repetición, entenderla bajo esta gráfica, que vienes arrastrando historias de tu niñez y que, como decía, te ves repitiendo lo mismo que tu papá no querías que tú quieres hacer, lo que tu mamá hacía y que hoy tú no quieres hacer, lo que viste en el ambiente, por las consecuencias de los abusos que recibiste. Por eso es importante que hagas una reflexión momentánea de lo que estás haciendo y que ahora lo cambies en el aquí y en el ahora, empieces a hacer este cambio por el proceso de aprendizaje. Ya aprendiste que los resultados no te gustan, que lo que sientes no te gusta, la ansiedad, la inseguridad, el miedo, la culpa, la desesperación, y eso te lleva entonces a través de la reflexión a hacer cambios de conducta, modificarlo, ver que es positivo, manejar tus emociones para que entonces puedas tener paz y serenidad y ya no reacciones de la misma manera y esto sea un proceso que dure, que tenga un mejor alcance para tu persona, para tu vida, para las relaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, para que ya no traigas a colación del pasado y cuando quiera aparecer y cuando quiera venir, le puedas poner un límite. Puedes decir, no voy a permitir que esto me controle, no voy a permitir que esto me domine. Hoy ya sé por qué ya comprendo por qué actúo así. Hoy ya entiendo de dónde viene todo esto, por lo que yo estaba reaccionando con estas conductas inadecuadas e inapropiadas. Y todo porque has abierto tu entendimiento y tu corazón. Que esto sea de gran bendición, que esto te ayude en tu vida y por eso es importante que aprendamos, que tengamos información para sanar nuestros abusos que hemos venido arrastrando. Que sea de gran bendición, que Dios te bendiga y aprendemos de esto, ser libres y ser felices. En esta ocasión quiero invitarte a que oremos al Espíritu Santo, dador de los dones, dador de luz, sabiduría, entendimiento y de todo lo que necesitamos, ciencia y conocimiento, fortaleza, para que nos ayude en este camino de libertad y de sanación, en rescatarnos de todos los abusos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que a través de lo que hemos aprendido en este tema de la compulsión a la repetición, para no repetir conductas inadecuadas, ilumina el corazón para saber lo que viene del pasado, para poder seguir sanando todo lo que venimos arrastrando y no reaccionar con las programaciones que venimos arrastrando en nuestra mente, en nuestros recuerdos. Espíritu Santo, limpia y purifica, sigue trabajando en nuestro interior, danos la sabiduría, la gracia para poder hacer cambios de segundo orden a través de un proceso de aprendizaje, a través de darnos cuenta que ya no podemos tener estas conductas inadecuadas, a través de entender que tenemos que
cambiar nuestra manera de vivir para que podamos seguir siendo libres, rompiendo las cadenas del pasado por todos los abusos que hemos recibido. Espíritu Santo, abre nuestro corazón, abre el entendimiento, ilumina nuestro ser para que podamos vivir en el presente con quienes amamos, con quienes compartimos, libres y felices, sanados de tantos abusos que con el poder y la gracia de tu amor, del Padre y del Hijo, podemos vivir en gracia, en sanación, en libertad. Te lo pedimos a ti, Padre Celestial, en Cristo Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María y de San José, que cuidan e interceden por nuestras familias. Y yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando repetimos conductas inadecuadas. Hemos aprendido a través de este tema de la compulsión a la repetición, porque muchas veces nos vemos repitiendo conductas que ya sabemos de antemano que los resultados van a ser indeseables. Vimos los elementos del pasado y del presente en el gráfico que les presenté sobre esas reacciones que son mayor parte de la niñez por todos los abusos que venimos repitiendo, que venimos también sufriendo y que en el presente tenemos que hacer cambios de segundo orden. Explicaba el proceso de aprendizaje para poder sanar los sentimientos que venimos arrastrando de ansiedad, de miedo y de todo lo que vivimos. Por eso es importante aprender para no repetir lo que veníamos haciendo y tener nuevos cambios de conducta, una nueva situación de vida en todo nuestro entorno. Y ahora te quiero invitar a este último capítulo que lleva por título Recapitulando. No te lo pierdas, es el cierre de todo. Gracias por acompañarnos en la videoserie Del abuso a la sanación con el Padre Ricardo Campos. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.